Aquí está. Ok, yo le di la opción grabar, pero no, ok, parece que sí, que me está grabando. No sé si te aparece algo, Ahí ¿te nada me escucha, confirmas? no me escucha nada aún. Y si está, yo le di la opción ahí grabar, arriba aparece grabando, entonces no sé si a vos te aparece algo ahí también. Ok, perfecto. Entonces, como bien te decía, ya esta es la segunda unidad, que son las fuentes del derecho aduanero. No me dio el sistema y la plataforma como tal poder editar el nombre de la unidad en el enlace y demás. Pero bueno, eso es lo mínimo, ¿verdad? Que podemos, ¿Me vamos de escucha todas ahí, formas profe? a tratar de compartir para poder desarrollar la temática. Esta ¿Me unidad escucha es ahí? relativamente, como son de generalidades, la unidad uno y 2. Beatriz, es un poco más resumidita, es una unidad bastante corta, porque acordate que la semana del encuentro pasado hablamos, bueno, una parte introductoria de lo que es el derecho aduanero, la evolución histórica del derecho aduanero, lo que son las conceptualización de los doctrinarios para poder definir el derecho aduanero como tal. Y vimos de manera así muy, muy general la parte de principios, autonomía y naturaleza jurídica del derecho aduanero. Entonces, siempre es importante también, previo a poder abarcar la ¿Me parte escucha ahora sí? técnica, porque aquí retomé para poder entrar ya a la parte de la fuente del derecho aduanero, parte de la continuación de la unidad uno, porque quiero hablar un poco más de la parte de los principios, que acordate que solo mencionamos como en términos generales, más no detallamos cada uno de los principios como tal. Y el concepto como tal del origen del derecho aduanero, porque ya esta parte también ya la vimos, ya la discutimos, entonces igual llegamos a la conclusión que el derecho aduanero pues es un conjunto normativo que regulan, digamos, la actividad en el actuar bajo principios que las personas que ejercen el comercio internacional, así como las instituciones encargadas de regular, supervisar y controlar el comercio exterior y todas esas actividades deben de sujetarse a estas leyes nacionales como internacionales en su pues, intervención como tal, como titulares. Esto, digamos, en palabras muy sencillas, ayer dimos varias definiciones. El conceptualizar lo que es aduana como tal, en sí son las oficinas, son las instancias que se encarga. El derecho aduanero es la normativa legal, aduana es la institución como tal encargado, las oficinas donde los trabajadores que prestan ese servicio de manera administrativa, todas aquellas personas que hacen uso pues, de lo que es el comercio exterior, regido bajo las leyes aduaneras que están en los diferentes fronteras, puertos y aeropuertos, y que engloba pues, un grupo de países que han dado su consentimiento para formar parte de este código y poder estandarizar o para poder homologar un solo criterio de importaciones y exportación, y al mismo tiempo establecer una sola tasa de impuestos para cada una de estas operaciones. Entonces, aquí donde entra la parte de cobro de los impuestos, que son los gravámenes que deben de pagar las personas naturales o jurídicas. ¿Y quién lo hace? Efectivamente, estas personas que brindan el servicio en esas oficinas públicas llamadas aduanas. Entonces, dentro de las partes de los principios que no lo abordamos de forma muy puntual, sino de forma muy general, de los principios, vamos a ver cada uno de ellos, Beatriz. Pero antes de hablar de estos principios del derecho aduanero, también es importante hablarte sobre las características del derecho aduanero, porque no lo recuerdo que lo hayamos abordado el día de ayer. ¿Me Entonces, escucha ahora sí? básicamente la parte retomando, ¿verdad? En la conceptualización del derecho aduanero como rama exclusiva de los temas de aduanas y de comercio internacional, se rigen bajo ciertas características. En primer lugar, podemos mencionar en ese orden, dichas características es de orden público. ¿Por qué? Porque todos pueden accesar a estos procedimientos, a los servicios que las aduanas brindan, siempre y cuando pues estén inmersos en dichas actividades comerciales.
En segundo lugar, o segunda característica, es fundamental para el buen funcionamiento de las aduanas. ¿Por qué? Porque se tiene que establecer una ley la cual establezca procedimientos y procesos, porque son dos cosas totalmente distintas dentro de la actividad que se debe de realizar en materia aduanera. No me escucha un profe. El lugar es esencial en el orden comercial, tanto nacional como internacional. Podemos referir como otra característica del derecho aduanero que recauda y determina tributo, asimismo imposibilita la entrada y salida de mercancías al país, pues en el caso de que no cumplan con los formatos y los requerimientos establecidos por ley, efectivamente ellos paran, ¿verdad? Tanto el acceso como la salida de estas mercancías. Es esencial en la resolución de problemas fiscales, así como administrativos, tributarios y penales, porque efectivamente todo está regulado por nuestra ley penal, como bien vos sabés, cualquier tipo de ilícito que se da en la parte de los delitos fiscales, entra en la parte también de materia aduanera. Es un derecho sancionador, ya que establece las consecuencias en caso de su incumplimiento, que ya lo referíamos, y bueno, por eso es que de estas características también se extrae la importancia del derecho aduanero, que también hablamos el día de ayer. ¿Por qué? Porque la importancia de esta se caracteriza por ser esencial en el orden del comercio tanto nacional e internacional, lo cual el comercio es fundamental para el desarrollo económico de un determinado país. Teniendo en cuenta para ello, Beatriz, que las aduanas es la encargada de regular todas las mercancías que se importan o se exportan dentro y fuera del país para que cumplan con las obligaciones arancelarias, tributarias y no tributarias que se concibe en el movimiento de mercancías. Entonces, abordando esto con gran importancia, podemos decir que ahí se recalca en el derecho aduanero porque radica en el desarrollo económico que se produce a través de la buena aplicación de las leyes. ¿Por quién? Por parte de la administración aduanera, manteniendo una eficacia en el comercio tanto nacional como internacional. Asimismo, la importancia del derecho aduanero radica en los beneficios económicos que aporta la aduana al inferir en el buen funcionamiento del comercio internacional como nacional. Entonces, también podemos referir que es esencial en lo referido a la importación de mercancías, porque en esto ocurren procedimientos administrativos complejos de los cuales se pueden derivar la valoración aduanera, el origen de mercancías y la clasificación arancelaria que se le va dando según el formulario, por lo que hemos mencionado de que el derecho aduanero persigue una correcta aplicación de la ley. Pues ese es su objetivo, eso es su naturaleza, ya que se cumpla o no se cumple, pues para ellos también existe y es muy importante que te familiarices con ese término de lo que son auditorías aduaneras. Entonces, ¿por qué? Porque al hablar nosotros de auditoría, significa verificar que la información financiera, administrativa y operacional de una entidad es confiable, veraz y oportuno. Entonces, en otras palabras, en revisar los hechos, todos los fenómenos, todas las operaciones que se dan en la forma en que fueron planteadas y que estas políticas y estos lineamientos que se hayan ¿Me escucha ahora observado y sí, que se profe? hayan respetado cumplan con esas obligaciones fiscales, así como jurídicas y reglamentarias en general. Entonces, cuando nosotros hablamos, y esto en materia aduanera, porque nos estamos refiriendo a esa materia, entonces esto consecuentemente pues nos da bastante seguridad jurídica en las operaciones del comercio exterior. De igual manera, la autoridad competente debe de cumplir con las garantías del debido proceso durante la realización de las referidas auditorías. Entonces, el objetivo de una auditoría aduanera es Profe, identificar los errores, cualquier inexactitud, omisiones que implica la infracción de los términos establecidos. Es decir, revisar si los sujetos pasivos reflejaron o declararon las obligaciones para cumplir con los tributos y así evaluar si existen riesgos económicos o fiscales en las mercancías declaradas. Entonces, ahí pues tenemos ese punto de partida, de ahí la importancia, de ahí las características, y de ahí pues nosotros podemos definir lo que es la parte del rol de lo que conocemos como auditoría aduanera, o la intención o el espíritu de establecer esto. También
Es importante que relaciones el derecho aduanero con las otras disciplinas jurídicas porque es muy importante. En primer lugar, el derecho aduanero se relaciona con la parte del derecho administrativo en cuanto este regula la organización y las atribuciones de las distintas dependencias y entidades que conforman la administración pública. Y por otra parte, pues el derecho aduanero recurre a él para el conocimiento de las facultades que le permiten al órgano administrativo encargado de ejercer funciones aduaneras meramente. Y aquí pues vamos al rol de la Dirección General de Aduanas. El derecho aduanero se relaciona con el derecho constitucional, sí, como el resto de las disciplinas del derecho, ramas del derecho, porque por la aplicación del principio de legalidad, que ya lo vamos a ver y lo tenés en pantalla, el principio del debido proceso, el derecho de petición de más garantías constitucionales a favor del administrado y por los preceptos que en ellas se establecen en materia de impuestos y toma los conceptos fundamentales de competencia entre los diversos poderes. Porque en la parte última, cuando se miran los derechos de los ciudadanos, los deberes de los ciudadanos, también la parte que tiene que ver con la administración pública, y ahí entra pues las funciones de los diferentes poderes del Estado, ya, incluyendo pues la parte de la Contraloría. En la parte del derecho aduanero que se relaciona con el derecho tributario, claro, porque especialmente se relaciona por fin determinar el hecho generador para causar el impuesto aduanero. De ahí que los impuestos se deben de aprobar por imperio de ley, dando así esa seguridad jurídica de la que siempre hablamos, en tanto el cálculo como es el pago de los mismos. En materia de comercio internacional existen diferentes títulos valores como por ejemplo, pues el conocido famoso del embarque, así como el derecho de retención para las mercaderías, ya sea de importación o de exportación, los seguros por daños y flete. Esto es parte del objeto y la regulación del derecho mercantil. Y de ahí, pues, su correlación con el derecho aduanero. Ya vimos de manera muy directa la parte de los títulos valores, pero es lógico que vimos su forma y su funcionalidad como tal. En la parte del derecho económico, ¿en qué se relaciona con el derecho aduanero? En tanto recoge la información económica financiera que el Estado recauda en materia de importaciones y exportaciones, así como la incidencia que en la economía de este producen los tributos aduaneros. Si nos vamos a la parte de la relación con el derecho procesal, porque el derecho aduanero provee de instituciones y figuras jurídicas para fines propios, en la cual se tiene que someter a procedimientos administrativos aduaneros como las representaciones, la notificación, ofrecimiento, personamiento y otros requisitos que se establecen para el debido proceso durante cualquier causa que sea conocida por la administración aduanera. Entonces se tiene que cumplir y ahí va la parte del derecho procesal. Entonces, siguiendo con la parte de los principios, que es lo que nos había quedado de cierta manera ahí pendiente, entonces podemos decir que la parte de, lo- de los principios, para antes de entrar en sí la parte de la fuente, tenemos que hay ciertos principios como tenemos que son propios del derecho aduanero, pero adicional a ello vamos a conocer otros principios generales del derecho que también uno conoce por todas las asignaturas que ya ha cursado. Entonces, vamos primero a hablar un poco sobre los principios del derecho aduanero. En primer lugar, tenemos ese principio de legalidad o de primacía de la ley, porque es uno de los principios fundamentales que tenemos más aquellos que tienen naturaleza de derecho público, como el derecho aduanero. ¿Por qué? Porque en primer lugar debe, para efecto de obligar a los administrados al cumplimiento del pago de dichos impuestos, debe de existir efectivamente una ley que lo obligue, una ley que lo ordene, que lo disponga. Entonces aquí el administrado está sometido a la voluntad, pero de la ley, no a la voluntad de las personas. En cuanto al principio de tipicidad, esto si puedes ver, vas a encontrar en la presentación dos principios, Beatriz, que no están desarrollados. Entonces, tenemos el principio de tipicidad y tenemos el principio de proporcionalidad. Creo que solamente dejé esos dos.
¿Qué significa? ¿Por qué lo dejé así? Porque de los 4 o 5 principios que rigen el derecho aduanero, tres te lo voy a explicar y dos vos me lo vas a investigar. ¿Ok? Entonces, me vas a investigar de a qué se refiere el derecho de tipicidad en la parte del derecho aduanero para que me lo expliques en la próxima sesión de clase, que sería ya el miércoles de la próxima semana. Y también me vas a investigar a qué está referido el principio de proporcionalidad. Esto en materia aduanera. Entonces, vamos con el principio de culpabilidad. Cualquier duda, ahí me vas preguntando después que termine de compartir, porque como tengo aquí como en presentación la diapositiva, entonces no puedo verte los chats. Y bueno, aquí el principio de culpabilidad, aquí está referido básicamente a que aquellas personas cumplen con un proceso, ¿verdad? Todos los administrados que por voluntad deciden no cumplir con lo establecido por la ley en cuanto al pago de los aranceles aduaneros correspondientes, entonces reciben sanciones por hechos constitutivos de infracción. O bien está buscando cómo maquillar, qué sé yo, en la parte de los formularios, la cantidad real de la mercancía que estás transportando, ya sea que estás sacando, que estás introduciendo al país o al territorio nacional. Entonces, estas personas físicas que resulten responsables de ciertos autos que son consideradas faltas o ilícitos tributarios o aduaneros, porque también están dentro de la misma ley recogida, sí reciben esa sanción. Entonces ahí está la base del principio de culpabilidad. Tenemos el principio del debido proceso, ya lo explicamos con anterioridad, que es un principio jurídico procesal que se le da a toda persona natural o jurídica, la cual considera que le asiste el derecho, un derecho que presuntamente le es violentado por la administración aduanera, y entonces ellos tratan de invocar esas garantías mínimas que además de que están dentro de todo lo que son estas normativas en materia de aduanas, están como parte de nuestro derecho constitucional. O sea, ahí tenemos, digamos, esos principios en términos generales. Pero, como yo te decía esta es la parte de la naturaleza que igual la vimos el día de ayer, que era de orden público, y aquí simplemente pues estamos haciendo referencia a una serie de caracteres muy propios del derecho aduanero. Entonces, retomando la parte de los principios que había dicho antes de explicar los constitucionales, perdón, los aduaneros, hay otros principios generales del derecho que habíamos dicho, el principio de supremacía nacional, en el sentido que nuestra Carta Magna esta recoge como ley suprema, ¿verdad? Todos estamos subordinados al cumplimiento de lo que está efectivamente escrito. No tiene valor alguno aquellas leyes o aquellos tratados, aquellos decretos, perdón, órdenes o disposiciones que se contraponen a la Constitución política. Entonces, ante todo, esa es por supremacía. El principio de legalidad, igual que está dentro de los principios generales del derecho, pues también se refiere a la primacía de la ley como un principio fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio del poder público debe estar sometida pues, a la voluntad exclusiva de lo que estamos pues, incorporados y de lo que gozamos los derechos, deberes y garantías constitucionales como somos ciudadanos. Entonces, tiene que ver mucho la parte de la ley, de su jurisdicción y evitar la no voluntad de las personas. ¿Qué quiere decir? Porque no es de orden privado, es de orden público. Entonces, el principio de legalidad es de suma importancia dentro del derecho público en cuanto sirve para regular la actuación del Estado para con los administrados y viceversa, pues, en muchos de los casos. Entonces, nuestra Constitución hace referencia a este principio en los artículos 32, en el 130, en el 183, porque cada una, si lo puedes leer, en el 130 inclusive, hace referencia al 32 que ninguna persona está obligada a hacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer lo que ella no prohíbe. Entonces, tenemos esa regla general, ese principio, pero
Ahí entramos a la parte del 115, por ejemplo, que dice que los impuestos deben ser creados por ley y que establezca su incidencia, tipo impositivo, en las garantías a los contribuyentes. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley. Y viene el 130 para hacer referencia de que la nación nicaragüense se constituye en un Estado social de derecho y que ningún cargo concede a quien no ejerza más funciones que la que confiere la Constitución política y la ley. Porque aquí, de cierta manera, limita las funciones de cada uno de los que ejercen la administración pública, en este caso serían de los diferentes poderes del Estado, porque aquí aplicamos la parte de la teoría de Smith, que es la ley del contrapeso, en el sentido de que cada institución pública tiene una independencia y una autonomía muy propia que no puede invadir las funciones de la otra, y esa es parte del principio que deben de respetar pues todos y cada uno de los poderes del Estado. El 183 hace referencia a que ningún poder del Estado, organismo de gobierno o funcionario tendrá otra autoridad, facultad o jurisdicción que el que confiere la Constitución política y las leyes de Nicaragua. Entonces aquí puede ser que el 131 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano hace referencia al principio de legalidad de las actuaciones. ¿Por qué? Porque retoma este principio constitucional. Ojo, es el 131 del Cauca, que dice que ningún funcionario o empleado del servicio aduanero podrá exigir para la aplicación o autorización de cualquier acto, trámite, régimen u operación el cumplimiento de los requisitos, condiciones, formalidades o procedimientos sin que estén previamente establecidas en la normativa aduanera o de comercio externo. Entonces, ahí mismo, pues, te lo recogen. Existe lo que es un principio, ¿vale? Ya después que hablamos de este de legalidad, entramos al siguiente, que es el de igualdad. Entonces, este principio de igualdad como principio elemental y constitucional, las autoridades judiciales y civiles garantizarán la igualdad de los derechos, facultades y condiciones de las partes del proceso. Entonces, el artículo 27 constitucional establece que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Entonces, también ahí lo tenemos consignado. El principio de celeridad hace referencia a que los actos procesales se deben de realizar sin ningún tipo de demora, evitar dilación y prolongación indebida en el desarrollo de las actividades procesales. En cuanto a un proceso, debe ser ágil y eficaz para no vulnerar los derechos de las partes. En la parte del principio, el debido proceso, que hemos hablado bastante el día de hoy, pues tenemos el principio fundamental al debido proceso como un principio jurídico procesal y sustantivo, según el cual, pues, todas las personas tenemos derechos y ciertas garantías mínimas, tendientes, pues, a asegurar resultados justos y equitativos durante todo ese proceso que se lleve. Y bueno, y nos permite tener oportunidad a ser oídos o a ser escuchados, a valer sus pretensiones frente a un, ¿verdad? Un órgano jurisdiccional. Ahí pues reza pues, ese principio. Esto pues lo vemos en el artículo 34 constitucional, que establece esta garantía pertinente al principio referido. Tenemos el principio de aplicación más favorable a los derechos. ¿Esto por qué? Porque cuando existen varias normas o interpretaciones aplicables a un caso en particular, se debe de elegir aquella que más protege los derechos de las personas agraviadas. En parte del principios procesales, órganos competentes de la jurisdicción constitucional que rige los principios procesales. En la parte de la obligatoriedad de impartir justicia constitucional, pues no puede suspender ni denegar el acto de impartir justicia para contrataciones entre normas, oscuridad o falta de normas jurídicas. Se exigirán aquellas formalidades estrictamente necesarias establecidas por la ley para la continuidad de los fines del proceso. Y en cuanto a la dirección judicial e impulso de los oficios del proceso, que se supone, y la palabra lo dice, oficiosa, en la realidad, Beatriz, las partes interesadas no están impulsando una causa. Desgraciadamente ahí se va durmiendo, va engavetando toda la diligencia de ese expediente.
Entonces, sí se escucha muy bien porque está como un principio constitucional, una garantía de general al debido proceso, pero en la práctica pues no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque se supone que este principio debe conducir la intervención de las partes y establecer esos actos correlativos necesarios, pero que de igual manera las diferentes actuaciones procesales se efectuarán de oficio sin necesidad de petición de parte. ¿Ya? Eh, la parte del principio de economía procesal, celeridad y concentración, la obligación de resolver los procesos evitando dilaciones en su tramitación y reunir la mayor actividad procesal en un menor número de actos posibles para efecto de dar esa celeridad. Que también en la práctica pues debe, y aquí se da eso con la impulsión de partes, como siempre. Gracias, Andrea. ¿Verdad? Tenemos la parte de la comprensión efectiva, pues que en toda resolución los fundamentos de hecho y derecho, así como los razonamientos expuestos deben de ser de fácil comprensión por las partes que intervienen en el proceso y la población en general. La parte de la publicidad, pues todas las actuaciones de los órganos competentes de la justicia constitucional deben ser públicas, sin perjuicio de lo establecido en la ley o cuando el órgano competente se lo decida en razón de preservar la intimidad de las partes o la seguridad nacional en materia de aduana. Igual el administrador tiene todo el derecho de poder exigir y que se le presenten, que se le eximan toda documentación que está relacionada a su trámite aduanal. La tutela judicial efectiva es cuando toda persona tiene derecho a acceder a los órganos competentes de justicia constitucional, observando los requisitos establecidos en la ley y a obtener pues, de estos órganos una resolución que esté debidamente motivada y fundada y que ésta se emita en tiempo y forma. En lo que se resuelve pues, todos los asuntos objeto de justicia constitucional y se pueda ejecutar sin excepción alguna el efectivo cumplimiento de lo que está resuelto. Y por último, la parte de obligatoriedad del precedente constitucional que está referida a la parte de los parámetros interpretativos que se le da a la Constitución fijados por los órganos competentes de justicia constitucional. Estos son aquellos casos que están en pleno conocimiento de fuerzas vinculantes, es decir, cuando los órganos competentes pueden alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada, garantizando la progresividad de los derechos de vigencia del Estado democrático y social, que quiere decir que ellos perfectamente pueden conocer del proceso como parte de sus funciones por las investiduras que tienen. Entonces, tienen que cumplir con esa obligación constitucional. Cuando nosotros venimos y hablamos ya de la parte de las fuentes del derecho aduanero, y ahí lo anterior básicamente es como un resumen de las partes de los principios del debido proceso, los principios que están relacionados al derecho aduanero y los principios constitucionales. Y lo demás, pues, igual, ha sido un repaso de todas las conceptualizaciones, excepto la parte de las características que no la habíamos abordado en una sesión de día, pues que es la que estoy pues hablando en esta segunda sesión para poder aterrizar a hablar de las fuentes del derecho aduanero como tal, porque esta es, digamos, la temática que tenemos para esta segunda unidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de las fuentes, hablamos del origen, de dónde nace, de dónde se dan. Entonces, podemos hacer referencia por ejemplo, a 5 fuentes del derecho aduanero. En primer lugar tenemos la ley, en segundo lugar tenemos la costumbre. ¿Por qué la costumbre? Porque acordate que también hablamos ayer la relación que tenía el derecho aduanero al derecho mercantil, porque tiene que ver con la parte del comercio. Y en derecho mercantil, la fuente preferencial después de la ley sigue la costumbre, que son, digamos, las únicas ramas del derecho que incorporan como fuentes la costumbre, porque en otras no la vas a encontrar. Y también tenemos la doctrina, tenemos las jurisprudencias y los tratados internacionales. Entonces, vamos a ir viendo, porque aquí los tienen, nada más que los de acuerdos y decretos, perdón, que se me había olvidado mencionar, pues ahí lo tienen en esa pequeña pirámide. Entonces, hablemos un poco de lo que es entonces la ley.
Entonces, cuando nosotros hablamos y nos referimos a la ley desde el punto de vista formal, el derecho aduanero se alimenta de la legislación que existe en nuestro país. El derecho común, las leyes, qué sé yo, arcaicas, son problemáticas para alguno desde ese punto de vista de los tiempos, ¿verdad? De lo que se vivía, de las experiencias, pero en cuestiones de derecho público, pues la dificultad es un poco mayor porque llegando a tocar el problema sobre si es conveniente o no la codificación de las leyes aduaneras, pues, ahí es discutible. Pero bien, codificar las leyes aduaneras es muy conveniente debido a que las leyes estarían contenidas en un solo cuerpo legal de forma sistemática y de forma orgánica. Esto se observa en cuanto a su aplicación por el absolutismo de las leyes y la parte de la intervención de algunos empleados en la administración aduanera que tradicionalmente desempeñan su papel en el despacho de las mercancías, debido a que nuestras legislaciones aduaneras presentan muchos vacíos, por lo que la costumbre en algunos casos se ha constituido en fuente de este derecho. ¿Ya por qué? Porque a falta de la regulación de una disposición en la norma o en la ley, pues se sigue haciendo práctica del uso común, ¿verdad? De la práctica común. Y es ahí donde entra la parte de la costumbre como parte primordial. Entonces, ahí tenemos que en la parte de los tratados internacionales, pues que de conformidad al artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua, forman parte del marco jurídico formal del derecho aduanero y recogen en sus normas tratamientos, definiciones y una serie de conceptualizaciones del derecho aduanero moderno y el marco que la sustenta, pues, el marco jurídico. Entonces, aquí es muy importante recalcar que nuestra legislación aduanera está complementada por las leyes regionales, las leyes internacionales, los convenios y los tratados que son suscritos por nuestro país con otro pues, país vecino. Aquí, en cuanto a la doctrina, estudios de carácter científico, jurídico, realizados para sistematizar o analizar diferentes situaciones jurídicas y mercantiles de ese derecho. La doctrina en nuestra legislación no tiene un efecto vinculatorio. Sin embargo, puede ser que toma como base para la sustentar dicha posición que el litigante aduanero desea fundamentar o argumentar de una forma más completa ante la administración aduanera. Entonces, de ahí es que recopila ciertas regulaciones en otros países con una situación económica, social y política similar a la nuestra. Entonces, ahí es donde enriquece los trámites, los requisitos, bueno, requisitos no, sería lo ideal, los requerimientos que se hacen ante la administración pública, más cuando interponen cualquier tipo de recursos cuando pues han limitado el derecho del administrado. Cuando hablamos a ver, de la jurisprudencia, en materia aduanera existen algunas jurisprudencias que pueden ser invocadas por los particulares como el aplicado. Ay, perdón, yo pensé que se había cerrado, de repente vi que había dado ahí como un pantallazo, un reflejo todo raro, pero bueno. Bueno, la parte que en la materia estamos hablando que es importante hacer referencia a esas, digamos, jurisprudencias que nosotros como particulares podemos invocar en nuestras peticiones. Podemos señalar sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia, por el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo que es el TATAM, creando precedentes administrativos y las clasificaciones arancelarias de las mercancías, entre otras, porque básicamente las sentencias que emite estos órganos jurisdiccional es más común en ese tipo, es para poder determinar si la clasificación de tu producto está acorde a la clasificación arancelaria que recibiste por parte de la mercancía que vas a importar o vas a exportar. Entonces tenemos pues esa parte. Por esa parte. Pero bueno, aquí creo que la doctrina no te la había explicado. A ver, déjame ver antes que se nos cierre, porque aquí tenemos, a ver, me parece que me quedó pendiente bueno, ahí estaba la doctrina, perdón. Entonces, la parte de la costumbre. La parte de la costumbre, para poder cerrar, podemos decir que es
Es una observancia uniforme de una regla de conducta llevada a cabo pues, por los miembros de una sociedad, por todos los que formamos una sociedad que con una convivencia que responde a una necesidad jurídica en materia de aduana, pese a que algunos tratadistas opinan, ¿verdad?, que la costumbre solo tiene que ser utilizada en cuanto a la interpretación, pero no como fuente formal del derecho. Eso no está de acuerdo que incorporemos como parte de esta fuente pues la costumbre. Entonces, se ven a veces los juristas obligados a crear distintos procedimientos que a veces no están regulados por las leyes y responden únicamente a prácticas del comercio internacional. Y estos que los ponen en práctica, pues la administración aduanera correspondiente o DGA, que es la que se encarga de estar estableciendo nuevas disposiciones propias dentro de las facultades que la ley le da para poder pues, emitir estas disposiciones y poder garantizar el bien cumplimiento de dichas leyes aduaneras. Entonces, si puedes ver, las fuentes del derecho aduanero son muy pocas, son 5 nada más las que hemos referido, porque no, por regla general, pues hay una serie de disposiciones que no incluyen. La parte de lo que está aquí dentro de la decretos y acuerdos son esas disposiciones de las que ya te estoy hablando, que la misma Dirección General de Aduana emite acorde a sus funciones sin extralimitarse con la potestad que tienen otras instituciones dentro de la administración pública, pero en materia de aduana son los competentes y ellos pueden poner en conocimiento a los administrados de la sociedad en general cualquier acuerdo o decreto que tengan que ver con el comercio nacional e internacional de mercancías. Entonces, es lo que tenemos como parte fundamental de las fuentes del derecho aduanero. Entonces, en esta unidad, Beatriz, vamos a quedar solo con una intervención para que en la próxima sesión, que es la unidad 3, hablamos ampliamente de estos órganos que tienen que ver con la administración aduanera. Entonces, ahí vamos a abordar el rol que tiene el Ministerio Público, el rol que